Annie Heredero Grimm capítulo 7. Todo se convierte en ceniza por Yair 72 pronto. Pronto padre volvería. Pronto Silver volvería a casa. Pronto, chapoteo. Oh, estoy tan emocionada, cachorro. Silver chilló mientras salía disparada de debajo del agua. No puedo esperar a que veas Gulch y conozcas a papá. Estará tan impresionado contigo. A pesar de que estaba fuera de la guarida, Silver podía sentir la propia emoción del sabueso ante la perspectiva de conocer al creador de todos los Grimm. Probablemente estaba saltando arriba y abajo como una liebre en celo en este momento. La predicción de Silver sobre el crecimiento de Pup había resultado increíblemente precisa. El lobo Grimm ahora medía 6 pies y medio a la altura del hombro y el triple de largo. Su nuevo tamaño le impedía entrar en la guarida sin quedar atrapado en sus estrechos túneles, por lo que se vio obligado a permanecer fuera. A la plata no le importaba, sin embargo, era un pequeño precio a pagar por los muchos beneficios que traía. Los colmillos de Pup se habían convertido en dagas y sus garras en navajas. Su fuerza rivalizaba con la de un oso alfa enfurecido, y su agilidad y velocidad estaban casi a la par con las de Silver. Él también estaba en silencio. Silencioso como el viento en una cálida noche de verano. Sus víctimas nunca lo notaron hasta que tuvo sus dientes en sus cuellos. Sus sentidos animales ya elevados se habían fortalecido 10 veces por la sangre Grimm en sus venas. Podía escuchar el canto de un pájaro a kilómetros de distancia y rastrear presas con el más mínimo olor. Sus agudos ojos podían ver a través de la oscuridad como el cristal, mejorando su visión nocturna hasta el punto de que la única forma de saber cuando el día se convertía en noche era buscar la luna. Pup se había convertido en un depredador sin igual. Excluyendo a Silver y su padre, por supuesto. Y pronto tendría un nuevo rango para merodear y nuevas presas para acechar. Desde su conversión, Pup solo había conocido las frías nieves y el breve verano del norte. La perspectiva de mudarse a un nuevo territorio excitó al joven sabueso sin fin. No estaba solo en su anticipación. Silver estaba más que ansioso por regresar a casa después de un año de exilio en esta dura tierra. Extrañaba terriblemente el Gulch. Su guarida era un sustituto decente, pero nunca podría reemplazar a Gulch. Mientras los pensamientos de su hogar vagaban por su cabeza, Silver se hundió de nuevo en el agua humeante en la que se estaba bañando. Extrañaría más las aguas termales cuando se fuera. Las aguas frescas que llenaban los estanques y arroyos de las cavernas subterráneas de Gulch nunca fueron tan relajantes. Pero Silver no se estaba bañando para relajarse. Su padre llegaría a buscarla mañana y ella quería lucir lo mejor posible. Cogió la toallita y el bloque de grasa que había saqueado de una pequeña caravana de polvorientos que se perdió hace unas semanas y empezó a fregarse. Usando el paño como un amortiguador entre el bloque y sus garras, para evitar recortes no deseados, Silver lo frotó sobre todo el niño con movimientos lentos, asegurándose de no perder ni una pulgada de piel. Después de que Silver estuvo segura de que estaba lo más limpia posible, salió del agua. La heredera se sacudió vigorosamente, enviando gotas de agua volando en todas direcciones. Una vez satisfecha, Silver miró al agua para ver su reflejo. El rostro que recibió Silver no era el mismo que vio la primera vez que miró al agua hace casi un año. Lo que una vez fue el rostro de un duende se había convertido en el rostro de una mujer joven que acababa de entrar en la edad adulta. Sus mejillas eran menos redondas y sus rasgos suaves se habían afinado. Menos lindo, pero más atractivo. Según los estándares de Dustling, era muy hermosa. Ella asumió de todos modos. Pero el mayor cambio fue su máscara. Estaba creciendo. Sin embargo, no se estaba expandiendo desde la pieza sobre su ojo. Una línea de hueso blanco se había elevado sobre la línea de su mandíbula, desde donde sus mejillas se encontraban con sus orejas y juntándose en su barbilla. Apenas se notaba en este momento, pero el tiempo lo vería cubrir la mitad de su rostro con una segunda mandíbula llena de colmillos. Ignorando su apariencia madura, Silver usó sus garras para ajustar su cabello revuelto en su estilo preferido. Había crecido justo debajo de sus hombros durante el año, saliendo de su capucha cada vez que se la levantaba. Silver se alegró de deshacerse de él cuando se lo cortó el día anterior. El cabello largo era una molestia. Me pregunto cómo Flinch se las arregló para peinarse antes de que la capturaran. Silver pensó mientras movía su flequillo con puntas rojas hacia los lados. El de ella es tan largo. Debe haber llevado horas prepararlo todo. El padre de Silver le había inculcado la importancia de arreglarse a una edad temprana. Él le dijo que cuando uno no se limpia, su olor se vuelve más fuerte y más fácil de captar. En los viejos tiempos, Dustlings usaba perros y, a veces, Beastlings, para rastrear animales y Grimm por olor.
Las bestias sucias siempre se encontraban primero, porque su olor permanecía en lugares mucho más largos que el olor de las bestias limpias. Eso, y siempre se sentía bien después. El cachorro ciertamente disfrutó de ser cepillado. El mismo día que se cortó el pelo, Silver había pasado horas acicalando a su gigantesco perro. Su pesado abrigo estaba lleno de pieles, desaliñado y despeinado. Lo hacía parecer salvaje, pero carecía del aspecto digno que debería tener un primer Grim. Silver cambió eso con unos cuantos cortes de sus garras y mucho cepillado. Estaba muy agradecida de haber tenido la previsión de cuidar de Pup antes de bañarse. Ese sabueso tenía más pelos sueltos que agujas tiene un abeto. Silver tenía que sacar literalmente la piel del cepillo cada 10 minutos, había tanto. Y eso fue solo para los que recibió. Gran parte del pelaje voló por los aires cuando comenzó a acicalar a Pup, y la mayoría de estos folículos flotantes decidieron tomar a Silver como su nuevo refugio. Solo otra razón para tomar su baño. Silver juró que pasó tanto tiempo quitándose el cabello de su atuendo como cepillando a Pup. Sin embargo, valió la pena. Pup ahora se veía más elegante que nunca y tenía una apariencia más respetable. Después de todo, Silver no era el único que necesitaba verse bien para papá. Una vez que Silver estuvo satisfecha con su cabello, se puso su atuendo e hizo los preparativos finales para su partida. Necesitaba irse pronto, o no llegaría al lugar antes que padre. Llamó al cuervo que descansaba sobre su guarida para que se preparara, quitó el símbolo del nido de la fortaleza que colgaba en la cámara principal y recuperó al cautivo Dustling que había tomado hace una semana. Silver todavía no entendía este nuevo poder de drenaje que poseía, o cómo usarlo y controlarlo adecuadamente, pero si alguien le diera respuestas, sería su padre. Una demostración en vivo siempre fue mejor, de todos modos. Por fin, hemos llegado. El Overlord pensó cuando el paisaje cubierto de nieve del norte apareció a la vista. El viaje había sido largo, y la idea de volver a ver a Silver lo hacía sentir aún más largo. No podía recordar la última vez que estuvo emocionado por algo, tal vez nunca lo había hecho y esta era la primera vez, pero el sentimiento había embargado al Overlord desde el momento en que despegó sobre el cuervo hace una semana. Había pasado un año desde la última vez que vio a su hija. Un año, pero se sintió mucho más largo. Un año no era nada para el maestro de Grimm. Los Dustlings pueden ver ese lapso como largo con su vida finita, pero para el Overlord inmortal fue apenas un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, esta vez se sintió como si hubiera pasado un siglo en lugar de un solo año. Sin embargo, eso no quiere decir que el Overlord haya estado ocioso en su espera. Los Trolls habían demostrado ser excelentes adiciones a la horda Grimm del Overlord. De su número de anfitrión original de 22, se habían convertido en una fuerza de más de 300 fuertes y más ingresaban a sus filas cada semana. Los Beastlings constituían la gran mayoría de Trolls. Estaban rebosantes de resentimiento hacia los Dustlings que los despreciaban, anfitriones ideales para las máscaras. Especialmente los que llevan el símbolo del lobo rojo. Sus espíritus fueron sembrados llenos de odio e ira por sus contrapartes de polvo puro, el deseo de sangre polvorienta urgía en sus propios seres. Eran los más fáciles de doblar y los más útiles de todos los Overlord Trolls. Su grupo, u organización como los llaman los Dustlings, había creído conveniente entrenar a sus miembros en guerra de guerrillas y tácticas terroristas. Estaban versados en todo tipo de armas, desde cañones y pistolas hasta espadas y hachas. Algunos incluso sabían cómo hacer volar pájaros de metal, y todos sabían cómo operar esos artilugios autopropulsados que los Dustlings llaman automóviles. Y Flinch se encargó de que usaran estas habilidades de manera eficiente. Las redadas a las que los envió generalmente se enfocaban menos en la destrucción y más en la adquisición. Las armas, el polvo, los suministros, los vehículos y los anfitriones potenciales fueron los objetivos principales de sus ataques de aplastar y agarrar, tomando todo lo que pudieron antes de retirarse al desierto. Almacenaron el botín en cuevas específicas repartidas por la parte sureste del continente, bien escondidas y fácilmente defendibles. Algunos incluso estaban conectados entre sí, proporcionando a los puestos avanzados de Troll un acceso rápido entre sí en caso de emergencia. Pero el Overlord no estaba en estas cuevas en este momento, estaba en el aire, montado en un gran cuervo, con 2 aviones piloteados por Troll detrás de él acompañado por otros 3 cuervos. Recuperar Silver fue la razón principal de este viaje, pero las acciones de Trolls habían inspirado al Overlord. Originalmente, los Trolls se mantuvieron fuera del conflicto directo, entrando después de los Grimm para eliminar a los rezagados y buscar suministros.
Pero cuando una caravana de polvorientos pasó por una de las cuevas de Trall, sus instintos Grimm se activaron y atacaron la caravana con las armas en alto. Mataron a muchos Dustlings, pero gran parte de la caravana escapó y se dirigió a uno de los nidos principales. Cuando el Overlord se enteró del asalto, se puso furioso. El descuido de los Tralles pondría a los Dustlings en alerta, lo que significa que enviarían cazadores para encontrar y capturar a los Tralles para estudiarlos, lo que los llevaría a los escondites y las reservas de armas que tenían, haciéndolos cuestionar por qué Grimm necesitaría las armas de los Dustlings. Lo que lleva a que aparezcan aún más cazadores, lo que hace que su existencia y la de Silver sean aún más difíciles de ocultar. O eso pensaba, a través del dispositivo Dustling, Flinch llamó un pergamino, el Overlord se enteró de que los supervivientes del ataque no sospechaban de un nuevo tipo de Grimm, sino del grupo paramilitar Beastling del que procedían sus Tralls. El colmillo blanco. Se sorprendió por esta afirmación. Los Tralls responsables habían sido miembros de Uitefan, sí, y todavía usaban el Red Wolf en sus espaldas, pero las máscaras que usaban eran completamente diferentes a las de Uitefan. El Overlord estaba intrigado por la acusación, y la curiosidad pronto se apoderó de él. Flinch envió a los Tralles a atacar un pequeño nido al día siguiente, pero ordenó que dejaran sobrevivientes. Una vez más, se culpó al colmillo blanco. Desde esos ataques, los Tralles asaltaron docenas de nidos, tomando lo que querían y matando a quien querían, pero dejando lo suficiente con vida para acusar a Uitefan. Y cuando se envió una revisión de ataque a Internet, ni uno solo mencionó las máscaras extrañas que usaban los atacantes, solo como hombres bestia bárbaros asolaron sus hogares y secuestraron a su gente. Estas suposiciones temerarias e ignorantes abrieron cientos de oportunidades que antes se creían demasiado arriesgadas para el Overlord. Las redadas que alguna vez llamaron la atención no deseada sobre los Grimm ahora se pueden llevar a cabo sin temor a sospechas. Los asaltos estratégicos a los puestos militares, las incursiones a los envíos de polvo, incluso las pruebas de las defensas de los principales nidos, todo sería visto como obra del colmillo blanco. E incluso si los ataques fallaban y los Tralles morían, las máscaras se evaporarían antes de que el cuerpo tocara el suelo, eliminando cualquier evidencia de participación externa. Por eso el Overlord había traído a sus Tralles con él al norte. Porque el norte tenía algo que había sido una espina en el costado del Overlord durante incontables siglos. Y aunque sabía que las 2 docenas de Tralles que traía consigo no eran suficientes para sacar la espina por completo, serían suficientes para aflojarla. El claro donde el Overlord había dejado a Silver apareció a la vista. Continuar hacia el objetivo estaba al mando de los cuervos y los pilotos Trall. Haz lo que se te ha pedido. Los transportes y los cuervos se separaron del Overlord y se dirigieron al noroeste. Su éxito o fracaso se conocería poco después de su asalto, cuando los Dustlings publicaron el resultado del ataque en sus nuevos sitios web de medios. Con la fuerza de ataque en camino, el cuervo del Overlord comenzó su descenso hacia el claro. La nieve se derrumbó bajo sus poderosas garras, hundiéndose varios pies de profundidad. El Overlord desmontó de su corcel aviar y examinó la tierra en busca de su hija. Cuando sus ojos no pudieron encontrarla, extendió su mente para localizar su presencia. Solo tomó unos momentos antes de que la encontrara. Silver estaba escondido detrás de un parche de arbustos cubiertos de nieve a su derecha. Ella había estado esperando durante bastante tiempo al parecer. El Overlord se sorprendió cuando sintió cuánto había aumentado el poder de Silver. Había esperado solo un aumento menor, pero fue 4 veces más fuerte que la última vez que sintió su presencia. ¿Qué había causado este aumento drástico en el poder? Se preguntó. Y lo que es más importante, ¿qué efecto tuvo esto en la propia Silver? Apartó estos pensamientos de su mente, podría reflexionar sobre ellos más tarde. Silver la llamó. Sé que estás aquí. Sal de las sombras. Revélate a mí, para que pueda ver cómo has crecido. No recibió respuesta verbal, solo un impacto repentino en su abdomen, acompañado de una ráfaga de pétalos de rosas rojas y negras. Silver tenía sus brazos envueltos firmemente alrededor del Overlord, su cabeza encapuchada presionaba contra su estómago blindado, como si creyera que desaparecería si lo soltaba. El Overlord devolvió el gesto de cariño, abrazando suavemente a su hija en un tierno abrazo. Ambos simplemente se quedaron allí, disfrutando de la presencia del otro. Había sido un año largo tanto para el padre como para la hija, y después de una separación tan larga, ninguno estaba dispuesto a renunciar al otro. No todavía. Te extrañé, papi, dijo Silver, rompiendo los minutos de pacífico silencio que compartían entre ellos. Te extrañé mucho y yo a ti, pequeña Rose. El Overlord respondió, liberándola de su abrazo mientras ella hacía lo mismo.
Bájate la capucha. Déjame ver tu cara, ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que la vi. Silver hizo lo que su padre le pidió, empujando su capucha hacia atrás para cubrir su cuello y levantando la cabeza para mirarlo a los ojos. El Overlord se sorprendió por lo que vio. El rostro de duendecillo redondo y gentil de Silver había sido reemplazado por algo peligroso y majestuoso. Una línea de hueso blanco viajó a lo largo de la línea de la mandíbula y alcanzó su punto máximo en la barbilla, enmarcando su nuevo rostro y aumentando su belleza. Pero su rostro no era lo único que había cambiado en Silver. Cuando el Overlord la había dejado en el norte, el joven heredero apenas le llegaba a la altura de la cintura. Ahora, ella estaba al nivel de los ojos con su abdomen. Sus garras se habían vuelto como hojas de guadaña, perversas y afiladas. Sus plumas habían crecido en cantidad y longitud. Las espinas de medio pie de largo ahora eran 3 veces su tamaño original, y cada una de las 6 filas, 3 en cada brazo, había ganado 2 púas más, elevando los proyectiles de Silver de 18 a 30. Así como el cuerpo de Silver pasó por cambios, también lo hizo su ropa. Sus espinilleras y rodilleras blindadas se habían segmentado, proporcionando una mayor movilidad y adquiriendo una apariencia más quitinosa. El peto estaba más definido ahora, si los 2 bultos en él eran algo por lo que pasar, y lucía marcas rojas que se arremolinaban debajo de los pequeños montículos como olas carmesí, encontrándose en medio de su pecho y chocando hacia arriba entre ellos. Parecía años mayor de lo que debería ser. Por la luna fracturada arriba, la sonrisa de Silver vaciló ante sus palabras, no estaba preparada para tal respuesta. ¿Papá? Preguntó nerviosa. ¿Te pasa algo mal? El Overlord fue sacado de su desconcierto por su pregunta. Perdóname, pequeña Rose. Estaba sorprendido. Silver ladeó la cabeza de esa manera que hacía cuando no entendía algo. ¿Sorprendido? ¿Por qué? Su ignorancia de la razón detrás de su conmoción provocó un rápido ataque de risas del Overlord. Por ti, por supuesto. Te ves como si hubieras envejecido 3 veces los años que te has quedado aquí. ¿Cómo no iba a sorprenderme una transformación tan milagrosa? Una sonrisa avergonzada apareció en sus labios, junto con las mejillas ennegrecidas. No me veo tan diferente, dijo tímidamente, pateando ociosamente la nieve a sus pies. El Overlord sonrió cálidamente a su sonrojada hija y colocó ambas manos sobre sus hombros. Es una buena apariencia, pequeña Rose, dijo con aprobación. Es un rostro majestuoso e imponente digno del heredero de Grimm. Silver sonrió por el elogio, feliz de haber complacido a su padre. Pero tu poder, pequeña Rose, comenzó. Tu poder es lo que realmente me asombra. No esperaba que ocurriera un aumento tan masivo en tu fuerza. Es como si me hubiera encontrado a mí mismo desde hace incontables milenios, cuando el mundo era joven y estaba libre de polvo. La miró a los ojos. ¿Cómo has logrado esto? Silver sonrió con picardía ante su pregunta antes de volverse para mirar detrás de ella. El Overlord siguió su mirada para ver un sabueso inusual, grande e imponente, emerger de los bosques. En las fauces del sabueso había otra sorpresa. Un Dustling macho, atado e inconsciente. Llevaba al Dustling por la pierna derecha, dejando el resto de su cuerpo colgando justo por encima del suelo cubierto de nieve. El sabueso dejó caer a la criatura una vez que estuvo junto a Silver. Ella le dio una palmadita en la cabeza a cambio antes de volver su atención al Dustling. El Overlord era muy curioso. ¿Por qué Silver trajo a este Dustling? ¿Sería un nuevo esclavo? ¿Un juguete, tal vez? Tal vez Silver deseaba que se reprodujera con Flinch, aunque no podía imaginar por qué. Silver levantó el Dustling por el cuello y lo sacudió vigorosamente. La violenta sacudida lo despertó, lo que resultó en ruidos confusos y sobresaltados que salían de su boca. Antes de que pudiera entender su situación, Silver agarró su cabeza con su garra libre. El Overlord observó, fascinado, cómo se tensaba bajo su agarre. En cuestión de segundos, el cuerpo se estaba marchitando. Las partes que no estaban cubiertas por tela revelaron que la piel se hundía y la grasa desaparecía mientras su cabeza brillaba roja bajo sus garras. El Overlord pudo sentir su fuerza vital drenarse en Silver hasta que no quedó nada. Una vez que el Dustling estuvo completamente seco, lo soltó de su agarre. El cuerpo golpeó la nieve como una roca. Muerto todavía. Sin heridas visibles, salvo la huella quemada de las garras de Silver sobre su cabeza. El Overlord solo podía mirar la cáscara en el suelo, estupefacto por lo que acababa de presenciar. Después de que un Dustling muriera y su alma abandonara el cuerpo, los rastros del aura se adherían al cuerpo durante varios días antes de desaparecer. Pero este no fue el caso con el Dustling muerto a sus pies. Toda su aura, toda su alma, había sido succionada de su cuerpo y canalizado en Silver.
Ahora entendía por qué su poder había aumentado y su apariencia había cambiado. Las almas tienen un gran poder, sin ellos, los Dustlings no podrían usar Dusto Aura. Los fortalecen y protegen, convirtiéndose tanto en su espada como en su escudo. Llenan su ser de esperanza, voluntad y sentido. Sin uno, un Dustling no sería un Dustling. Y Silver los había estado devorando, tomando su poder por sí mismo y dejando una cáscara vacía detrás. Durante casi un año. Pequeña Rose, ¿cómo? No se le ocurría una forma adecuada de hacer su pregunta. Por primera vez en mucho tiempo, el Overlord se quedó literalmente sin palabras. No lo sé, padre. Admitió Silver. Fue completamente por accidente que descubrí este poder. Estaba jugando con un Dustling moribundo, y justo cuando estaba a punto de terminarlo, una energía extraña me llenó. Silver continuó contándole al Overlord sobre la energía, cómo la renovó y la fortaleció, le dio sed de más. Frunció el ceño cuando dijo que casi se pierde por la sed, pero desde entonces Silver había sido muy cuidadoso al decidir cuándo drenar más Dustlings, eligiendo a los viajeros extraviados o duendes que se alejaban demasiado de sus nidos. También mantuvo un registro de su presa. Este era su 86. Me preguntaba si sabía algo sobre esto, padre. Silver preguntó una vez que terminó su historia. ¿Alguna vez drenaste Dustlings como lo he hecho yo? Cuando eras más joven, tal vez. El Overlord negó con la cabeza. No, hija mía. Esta es una habilidad única para ti y solo para ti. Le dio una mirada seria. Dime, ¿es difícil controlar la necesidad de más energía? ¿Te circunscribe durante las cacerías? Silver pareció pensativa por un momento antes de negar con la cabeza. No, no desde mi primer drenaje, el Señor Supremo asintió. Bueno. Nunca dejes que te controle, Silver. La advirtió. Aún así, harías mejor en limitar aún más tus drenajes, de lo contrario te vuelves dependiente de ellos. Silver se quedó con los ojos abiertos. Eso podría pasar. Con tu poder, no puedo decirlo. Pero a lo largo de los años he sido testigo de innumerables líderes Dustling convertirse en esclavos de su propio poder. Volverse paranoico, desesperado y desconfiado. Vieron a todos a su alrededor como una amenaza, alejaron a los que necesitaban. Inevitablemente, fueron la causa de su propia desaparición. Le dio una mirada severa. No caigas en el mismo destino que esa inmundicia. Eres mejor que eso. Por supuesto, padre. Dijo rápidamente, inclinando la cabeza. Haré lo que me indiques y consumiré menos Dustlings a partir de ahora. Interiormente, el Overlord suspiró aliviado. No había mentido cuando dijo que había visto a Dustlings destruidos por su ansia de poder. Antes del final de The Latest Conflict muchos eran así. Impulsivo y egoísta, mirando a sus propias necesidades antes que a los demás. Muchos todavía lo eran. Pero esa no era la verdadera razón por la que no quería que drena demasiados Dustlings. Hasta ahora, el poder de Silver había ido aumentando a un ritmo constante, dándole tiempo para comprenderlo y controlarlo. Sin embargo, la cantidad anormal que había absorbido de los Dustlings había sido demasiado para que su cuerpo la manejara, no como había sido, de todos modos. Para manejar el aumento, su crecimiento había sido acelerado usando la energía que había absorbido. Silver había crecido, físicamente, pero no mentalmente. Todavía era un duende en mente y comportamiento, y necesitaría tiempo para familiarizarse adecuadamente con sus nuevas mejoras. Y si continuaba drenando Dustlings al ritmo que tenía en el norte, le resultaría imposible adaptarse. Se había encadenado a su sed de almas, se había convertido en una criatura sin sentido, deseando nada más que más almas para saciar su hambre insaciable. El Overlord no permitiría que eso ocurriera. Con unos pocos siglos, puede volverse inmune al señuelo y la sanguijuela sin preocuparse, pero hasta ese día no permitiría que su hija se convirtiera en esclava de sus impulsos. Bien, pequeña Rose se lo dijo. Me alegro de que entres en razón. Ahora dime, ¿qué es este Grim a tu lado? Su poderosa mirada cayó sobre el Gran Grim, que se encogió bajo su mirada. Silver consoló cariñosamente al Grim antes de responder con una sonrisa orgullosa. Este es Pup, mi primer Grim. El Señor Supremo frunció el ceño. Eso era imposible. Silver aún no conocía la ceremonia para crear a Grim, no había manera de que este Grim fuera su primero. A no ser que... ¿Le diste tu sangre a una bestia? Preguntó, no con ira sino, frustración. Era muy consciente de que Silver tenía una gran afinidad por los animales, los caninos en particular. Pero para dar a uno su sangre. Habría muerto si no se lo hubiera dado. Plata defendió. Su manada había sido masacrada por Dustlings, y estaba a punto de unirse a ellos. Su voz adquirió un tono peligroso.
No podría quedarme de brazos cruzados y dejar morir a alguien tan joven e inocente si hubiera algo que pudiera hacer para detenerlo. ¿Lo salvaste de Dustlings?, preguntó el Señor Supremo. Silver, te dije que no llamaras la atención, los maté antes de que pudieran escapar. Ella defendió, ese no es el punto. Su voz retumbante privó a Silver de su coraje, y se encogió como su Grimm. ¿Qué hubiera pasado si uno hubiera sobrevivido? Habría regresado a su nido y habría corrido la voz de tu existencia. Te arriesgaste a revelarte al mundo entero por la vida de un animal moribundo. De repente, el Overlord se encontró cara a cara con el lobo convertido en Grimm. En un abrir y cerrar de ojos, había renunciado a su comportamiento sumiso y se colocó entre Silver y el Overlord, enseñando los dientes y erizando el pelo. A pesar de que su sangre Grimm lo reconoció como el Overlord, su sangre de bestia lo registró como una amenaza para su amo. Estaba tratando de protegerla. «Cachorro, no. Mala Grimm». Silver reprendió al Grimm, alejándolo del Overlord. «Papá no me va a hacer daño». Antes de que pudiera alejar al lobo Grimm, el Overlord extendió la mano y colocó un guantelete en su cráneo. Las imágenes inundaron su mente mientras revisaba los recuerdos del híbrido. Una alfombra de piel, ensangrentada y desgarrada. Manos suaves, cariñosas y grandes. Dustlings muertos, cadáveres esparcidos y piel desollada. Un nido, amurallado y defendido. Grimm luchando contra golems de metal. Un asedio que duró menos de 7 días, gritos de dolor y rugidos de triunfo. Muros una vez altos, derribados a la tierra. Un nido que brilla intensamente a la luz del sol poniente. Un maestro, perdido y cayendo. Su descenso impedido por mandíbulas preocupadas, el Overlord rompió el contacto y miró al Grimm con curiosidad y asombro. Se había mostrado otros recuerdos, pero eran poco más que imágenes de fondo, sin importancia y triviales. Esta criatura había protegido a Silver, no de sus enemigos, sino de sí misma. Lo que hizo fue algo que ningún Grimm puro, ni siquiera los primeros más antiguos, eran capaces de hacer. Sintiendo peligro. Grimm no conoce el miedo. La autopreservación solo la logran los mayores de Grimm, e incluso ellos rara vez lo escuchan. Es una bendición y un defecto. No se doblegaron ante la derrota, pero tampoco podrán aplicar la estrategia a sus ataques sin que un poder superior los dirija. Pero la sangre de bestia de este cachorro tenía el instinto de la precaución, algo que ningún Grimm poseía. Había sentido la lujuria de Silver y la detuvo antes de que pudiera sucumbir a ella. Las súplicas de perdón de Silver sacaron al Overlord de sus pensamientos. Papi, siento mucho que Pupa haya hecho eso. Él solo estaba tratando de protegerme. Rogó Silver. Es un sabueso muy bueno. Por favor, no te enfades con él. Silver, dijo, sin apartar los ojos del Grimm. Lo que hiciste fue tonto e impulsivo. Espero algo mejor de mi heredero. Dejarse llevar tan fácilmente por la visión de una bestia moribunda, repugnante. La piedad está por debajo de nosotros. Miró a su heredero. No dejes que vuelva a ocurrir, dijo con firmeza. ¿Entender? La vergüenza goteaba del ser de Silver, pero asintió con la cabeza. Sí, papi. No lo volveré a hacer. Bien, volvió su mirada a la bestia a su lado. Te dejaré quedarte con esta criatura. Silver se animó ante las palabras. Sus recuerdos muestran que es una bestia leal e inteligente, y aunque todavía no apruebo tu decisión de convertirlo, lo dejaré vivir. Bajo tu mando. Silver chilló de alegría y abrazó al Overlord. Gracias, gracias, gracias. El Overlord arrancó a su hija mientras ella continuaba expresando aprecio y gratitud. La criatura llamada Pup también estaba agradecida, moviendo la cola de un lado a otro furiosamente con su lengua roja colgando mientras respiraba. Con todas las preocupaciones inmediatas resueltas, era hora de regresar al sur. Escucharía la historia completa de su hija sobre su tiempo en el norte mientras volaban. Ven, Plata. El Overlord hizo señas, caminando de regreso al cuervo. Es tiempo de ir a casa con suerte, las garras del cuervo serían lo suficientemente fuertes para llevar a ese cachorro suyo de gran tamaño o cero o varias horas después, varias millas fuera de Atlas. Como puede ver, señor. Schne, el nuevo equipo ha demostrado ser muy eficiente. Dijo el capataz felizmente, mientras terminaba de darle a su jefe un recorrido por las instalaciones recientemente renovadas. Las tasas de extracción de polvo han aumentado un 30% y el tiempo de purificación se ha reducido casi a la mitad. Es una noticia maravillosa, capataz, ¿y cómo están los trabajadores? Preguntó el patriarca de la familia Schne. ¿Todos ellos están siendo tratados con justicia? El capataz hizo una mueca, haciendo que el viejo director ejecutivo frunciera el ceño.
Los supervisores no están siendo demasiado duros con nuestros trabajadores Faunus otra vez, ¿verdad? Lo siento, señor. Se disculpó. Es solo que con todas las noticias sobre Uitefan en Vital y hablando de Grimsbane todavía flotando por ahí, no escucharé excusas, capataz. El señor Schne dijo con firmeza. Los Faunus bajo mi empleo no tienen vínculos con esos bárbaros terroristas. Son gente buena y honesta y haré que los traten como tales. ¿Me dejo claro? 1. C. Cristal, señor. Bien. Quiero una lista de nombres de todos los supervisores que han estado maltratando a mis trabajadores en mi escritorio para la próxima semana. Con eso resuelto, el anciano comenzó a caminar hacia la estación de transporte. Sus piernas estaban cansadas y no deseaba caminar todo el camino hasta la plataforma de aterrizaje. Por supuesto, señor. Dijo el capataz de la cantera, entrando detrás de él. Montón de tontos ignorantes, pensó Nicholas Schne mientras abordaba el transbordador. Tendré que hablar con contratación cuando vuelva. Esos malditos idiotas siguen encontrándome racistas en lugar de empleados. Desde la destrucción de Grimsbane, los humanos y los faunos eran más cautelosos entre sí que nunca. Los humanos, porque vieron a cada fauno como un posible espía de Uitefan, y Faunus, que creían que Uitefan había sido enmarcado como parte de una campaña de difamación contra los faunos. A Nicholas no le sorprendió que estuvieran tan fracturados. Grimsbane siempre había sido un tema controvertido. Por un lado, era un monumento a la tenacidad humana y la voluntad de sobrevivir. Por otro lado, estaba lleno de racistas violentos y de gatillo fácil que preferían disparar que hablar para resolver problemas. No fue hasta meses después, cuando comenzaron a llegar noticias de Vital, que la desconfianza comenzó a derretirse, dando paso a la ira y la repugnancia unificadas. Durante casi 5 meses, los grupos de asalto de Uitefan habían estado atacando aldeas y caravanas fuera de las fronteras de los reinos, matando y secuestrando personas a diestra y siniestra, saqueando todo a la vista. Algunos informes incluso afirmaban que vestían huesos y piel humanos. Tanto los humanos como los faunos estaban indignados por estos ataques no provocados contra personas inocentes. Muchos incluso se unieron contra conocidos simpatizantes de Uitefan, organizando asaltos a sus hogares y negocios. Había algo dolorosamente irónico al ver a un fauno bombardear la casa de Colmillo Blanco. Sin embargo, la noticia hizo más que asustar y enfurecer a la población. Hace un mes, un grupo de miembros locales de Uitefan, envalentonados por la noticia, bombardearon una de las muchas tiendas propiedad de SDC en el centro de Atlas. Normalmente, esto no sería motivo de preocupación para la empresa mundial, excepto que esto no era solo una tienda. En realidad, la tienda era la fachada de una pequeña instalación de investigación ultrasecreta diseñada para estudiar fenómenos que la SDC no quiere que otros conozcan. Fenómenos como cristales de polvo extraños con patrones de color inusuales y propiedades viciosas. Antes de su destrucción, la instalación había estado investigando un extraño cristal de polvo de fuego recuperado de uno de los sitios de ataque de Siren hace casi 2 años. Apodado Ash por el personal de investigación, los informes describen que Ash es 2 veces más poderoso que el Dust normal y extremadamente volátil. Durante las pruebas, los sujetos mostraban una mayor agresión y hostilidad cuando estaban en contacto físico con el cristal que se disipaba poco después de cortar el contacto, seguido de ataques de escalofríos y una ligera caída del peso corporal. Su yerno, Jax Schne, vio la oportunidad con el cristal. Carl solo vio algo destructivo y peligroso. Sin embargo, ya no estaba aplastado bajo una montaña de escombros. Por una vez, Nicholas se alegró de que el mundo fuera el hogar de anarquistas ignorantes. Había querido destruir ese cristal desde que leyó los resultados de la primera prueba. La única razón real por la que la investigación continuó fue para callar a su hijo, quien hablaría una y otra vez sobre las innumerables posibilidades que Ash representaba para su división de investigación de armas. Cuando Jack se enteró de la pérdida de las instalaciones, se puso furioso. Siempre había albergado desconfianza por los faunos, pero ahora era un odio en toda regla. Cada fauno que miraba a Jax era un simpatizante de Colmillo Blanco a sus ojos. Aunque odiaba admitirlo, Nicholas no podía culpar al chico por cómo se sentía. Muchos de los miembros de su junta de mayor confianza habían sido encontrados muertos en callejones y contenedores de basura. Los parientes lejanos fueron secuestrados y rescatados. Envíos robados. Amigos perdidos. Pero eso no excusó la forma en que trató a los faunos bajo el empleo de Schne. O su familia. Nicholas se quitó esos pensamientos de la cabeza antes de que pudieran agriar aún más su estado de ánimo y se sentó en el vagón de enlace.
El capataz se sentó a su lado y le indicó al conductor que comenzara. Permanecieron sentados en silencio hasta que el auricular del capataz se encendió justo cuando la pista de aterrizaje quedó a la vista. Respondió casualmente, pero pronto desarrolló una mirada de confusión, alarma y pánico. ¿Capataz?, preguntó Nicholas, apoyándose en su bastón. ¿Hay algo mal? Señor, la torre de control aéreo acaba de detectar 2 transportes de cabeza de toro que se dirigían hacia aquí con un trío de nunca más siguiéndolos. Sus palabras sorprendieron mucho al anciano. Los pilotos dicen que han herido con ellos y se están quedando sin combustible. Necesitan aterrizar. Y lo harán, dijo con determinación. Dígale al control que les permita el paso, y prepare las torretas de defensa automatizadas para llenar esos nunca más con agujeros. Él no estaba dispuesto a dejar que los hombres y mujeres heridos encontraran su fin si tenía algo que decir al respecto. Sí, señor. Transmitió las instrucciones a la torre. Pronto, se escuchó el sonido de los aviones que ingresaban al espacio aéreo de Stchne, seguido por las torretas de defensa que se enfrentaban a los Grimm que los perseguían. El transbordador había llegado a su destino justo cuando los 2 transportes aparecieron a la vista. Sus cascos estaban maltratados y magullados, pero parecían relativamente intactos. Los cabezas de toro giraron hasta que sus frentes quedaron frente a la estación de lanzaderas y a los 2 hombres que se acercaban a ellos. Nicholas intentó echar un vistazo a los pilotos, pero los cristales tintados se lo impidieron. Esperaba que aterrizaran de inmediato, pero los 2 simplemente flotaron sobre las plataformas. ¿Qué están esperando?, preguntó el capataz, gritando para hacerse oír por encima de las turbinas que chillaban. Les dimos confirmación para aterrizar. ¿Por qué solo, de repente y sin previo aviso, 3 misiles salieron disparados del tope derecho, impactando en la torre de control? El primero golpeó el área de observación de lleno, mientras que los otros 2 detonaron en su cuerpo de hormigón. La estructura se derrumbó al suelo, junto con todos en ella. Nicholas volvió a mirar a los siluros justo a tiempo de ver cómo se encendían los cañones de proa. El capataz y el director ejecutivo golpearon el suelo con fuerza, las balas acribillaron sus cuerpos. De alguna manera, Nicholas no estaba muerto. Tenía un dolor increíble y no podía levantarse, pero las balas milagrosamente no habían alcanzado la mayoría de sus áreas vitales. El capataz no tuvo tanta suerte. Un gran agujero atravesó su casco y entró en su cabeza. Una muerte rápida, al menos. Más explosiones sonaron alrededor del hombre caído. Luchó por estirar el cuello y fue recompensado con ver a su presa en llamas. Los edificios ardían, las alarmas de emergencia sonaban a todo volumen, el polvo crudo detonaba. Fue horrible. Y con la pérdida de la torre de control, las defensas aéreas de la cantera estaban caídas. El Grimm que había perseguido a los atacantes podía aparecer en cualquier momento para unirse a la destrucción. Mirad, hermanos. Este aún vive. Una voz trastornada sonó a la izquierda de Nicholas. De nuevo se obligó a girar la cabeza. Jejejeje, mira cómo lucha, solo para girar la cabeza. Oh, una criatura tan patética. Lo que lo saludó fue lo último que esperaba o quería ver. 3 soldados colmillo blanco, 2 armados con lanzagranadas, el último con un rifle. Sus máscaras amenazantes miraban al Stchne con sádica diversión. El que tenía el rifle apuntó hacia Nicholas, pero fue detenido por uno de los granaderos que agarró el cañón. Tonto. Desperdicies municiones en los moribundos. Tal fuerza es excesiva. Luego se acercó a Nicholas. Solo requiere un empujón. El colmillo blanco levantó su pie en alto. Y cuando bajó, Nicholas Stchne solo vio negro. O 0 o varios días después. Noticias de última hora. Acabamos de recibir noticias de que hace 3 días, miembros de Uitefang atacaron la cantera de polvo Stchne en Atlas. Los sobrevivientes dijeron que llegaron usando 2 transportes de cabeza de toro, sin embargo, cómo obtuvieron acceso a la cantera aún se desconoce. Los atacantes de colmillo blanco utilizaron lanzamisiles y lanzagranadas para destruir docenas de estructuras, incluidas áreas de almacenamiento y centros de purificación. Dispararon indiscriminadamente, matando humanos y faunos por igual, lo que llevó a muchos a creer que pertenecían a una facción extendida de colmillo blanco. Desafortunadamente, antes de que llegaran los refuerzos, los Uitefang habían huido. A su paso, dejaron miles de millones de liens en daños, 270 heridos y 95 muertos. Entre los heridos se encontraba el director ejecutivo de Stchne Company, Nicholas Stchne, que había estado inspeccionando la cantera antes del ataque. Un grupo de trabajadores de Faunus encontró al señor Stchne y lo llevaron rápidamente a uno de los equipos de respuesta. Ahora se encuentra en cuidados intensivos.
En el hospital de St. Oum. Lamentablemente, sus heridas son extremadamente graves y los médicos no saben si sobrevivirá. El yerno de Nicholas Stschne, Jacques Stschne, ahora ha sido nombrado director de Stschne Dust Company hasta nuevo aviso. El nuevo director ejecutivo declaró que vería que los animales responsables del ataque responderían por sus crímenes. También afirmó que Stschne Dust Company ahora estaría trabajando con el ejército de Atlassian para garantizar que algo como esto nunca vuelva a suceder. Fin más continuar a la siguiente parte. Popzaki. Primera vez que lo veo siendo hombre de bien 6M atrás contestar dónde viven las historias. Descúbrelo ahora. Wattpad Originals prueba premium. Obtener la aplicación. Idioma. Escritores. Asociaciones de marca. Empleos. Prensa. Condiciones. Privacidad. Payment policy. Accesibilidad. Ayuda. Copyright 2024 Wattpad.